Encontré a su hijo solo en la planta baja aquella fría noche de noviembre, acurrucado bajo la gran escalinata como algún secreto olvidado. El silencio era ensordecedor, sin risas, sin pasos, solo el llanto silencioso de un niño abandonado en una casa llena de gente. No era solo soledad, era negligencia envuelta en sábanas de seda y perfume. Tal vez estés cuidando niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy tocará tu corazón. Mi nombre es Claudia, y tengo 58 años. Mis manos han doblado incontables ropitas pequeñas. Mis oídos han escuchado canciones de cuna cantadas suavemente en la noche. Y mi corazón ha cargado el peso de amar niños que nunca fueron verdaderamente míos. El aroma del talco para bebé aún se aferra a mi memoria como un perfume viejo, mezclándose con el olor del café fresco que preparaba antes del amanecer y la loción de lavanda que frotaba en manitas pequeñas antes de dormir. Aquella noche de noviembre en la colonia del Valle, la mansión se alzaba como un monumento a la riqueza e indiferencia. Los pisos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal que valían más que las casas de la mayoría de la gente, pero no podían calentar la frialdad que se había instalado en cada rincón de esa casa. Llevaba mi uniforme azul marino, planchado, impecable, invisible, el mismo que había usado durante 6 años, moviéndome por esos pasillos como un fantasma en zapatos cómodos. El viento del periférico hacía vibrar las ventanas altas, y podía escucharlo silbando también por las grietas de mi corazón. Fue entonces cuando encontré a Mateo, el hijo de 7 años de don Ricardo, temblando bajo la barandilla de caoba como un cachorro perdido. Su pijama de Spider-Man estaba arrugada, su cabello oscuro revuelto por las lágrimas, y sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, estaban bordeados con esa clase de tristeza que te rompe desde adentro. Me arrodillé a su lado. Mis rodillas crujieron como lo hacen cuando has pasado décadas cuidando a todos menos a ti misma. La alfombra persa bajo nosotros probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Pero todo en lo que podía pensar era en este niñito que había sido olvidado en su propio hogar. Cuando caminé por primera vez a través de esas puertas relucientes hace 6 años, pensé que estaba entrando a un cuento de hadas. Ricardo Vázquez era uno de los magnates inmobiliarios más exitosos de la Ciudad de México, con un portafolio que valía cientos de millones de pesos e inversiones que se extendían desde rascacielos en Santa Fe hasta emprendimientos de Bitcoin que aparecían en los titulares de El Universal. Su riqueza parecía infinita, ganancias en la bolsa, pagos de dividendos y un imperio empresarial que generaba más dinero en un mes del que yo vería en toda una vida. Pero el dinero, aprendí, no puede comprar la atención de un padre o el amor genuino de una madrastra. Yo tenía 42 años entonces, recién divorciada, con mi propia hija Sara ya crecida y viviendo en Guadalajara. La agencia me dijo que era exactamente lo que la familia necesitaba: experimentada, discreta, profesional. No mencionaron que también necesitaría ser mago, haciéndome invisible mientras de alguna manera llenaba cada vacío emocional en esa casa. Ricardo se había vuelto a casar apenas 6 meses antes de mi llegada. Verónica tenía 28 años, una exmodelo convertida en socialité, con cabello rubio platinado y una sonrisa que nunca alcanzaba completamente sus ojos. Se movía por esa mansión como si fuera suya, lo cual, legalmente, parcialmente era después de su boda. Pero se movía alrededor de Mateo, como si fuera un obstáculo que navegar en lugar de un niño que nutrir. Esos primeros días con Mateo fueron la tortura más dulce que jamás conocí. Tenía 4 años entonces, aún lo suficientemente pequeño para trepar a mi regazo cuando las pesadillas lo visitaban, aún lo suficientemente joven para creer que si amaba con suficiente fuerza, tal vez los adultos a su alrededor lo amarían de la misma manera. Lo miraba jugar con sus carritos de juguete en las alfombras persas, haciendo ruidos de motor que resonaban por habitaciones vacías, mientras su padre trabajaba 18 horas al día en el centro y su madrastra compraba en Polanco con dinero que fluía como el agua. Le di a Mateo todo lo que tenía. Cuando se despertaba llorando a las 2 de la madrugada, yo estaba ahí, tarareando naranja dulce, limón partido,
hasta que su respiración se tranquilizara. Cuando se raspaba la rodilla aprendiendo a andar en bicicleta en el Parque México, yo la besaba para sanarla y pintaba curitas de caricatura en su otra rodilla para que hicieran juego. Cuando empezó el kinder en la academia privada exclusiva que las donaciones de su padre habían ayudado a construir, yo era quien lo acompañaba hasta la puerta. Prometía que estaría ahí cuando regresara, y lo decía en serio con cada fibra de mi ser. Pero el amor, estaba aprendiendo, no siempre era suficiente para romper los muros construidos de ambición e indiferencia. La mansión misma era una obra maestra de arquitectura y aislamiento. 15 habitaciones distribuidas en 4 pisos, cada una decorada con la clase de gusto que el dinero podía comprar, pero que la calidez no podía tocar. La cocina era toda granito y acero inoxidable, diseñada más para el personal de catering durante las cenas de negocios de Ricardo que para un niño que solo quería a alguien con quien compartir galletas y leche después de la escuela. La sala mostraba arte que valía más que las casas de la mayoría de la gente, pero a Mateo no se le permitía tocar nada, dejar huellas dactilares en la mesa de cristal o marcas de crayón en las paredes. Mi propia habitación estaba en el 3er piso, pequeña pero cómoda, con una ventana que daba a los jardines del vecino. La había amueblado con mis propias cosas, fotos de Sara, un rebozo que mi madre había tejido, libros que había leído y releído cuando la soledad se volvía demasiado pesada para soportar. Era el único espacio en esa casa que se sentía como hogar, y aún así, sabía que era solo una inquilina cuyo contrato podía terminarse en cualquier momento. La soledad en esa casa era como algo vivo, alimentándose del silencio y volviéndose más fuerte cada día. Ricardo llegaba a casa después del cierre de la bolsa, su teléfono aún sonando con llamadas de negocios sobre adquisiciones de propiedades y portafolios de inversión. Revolvía el cabello de Mateo distraídamente, preguntaba si se había portado bien, y luego desaparecía en su estudio con un vaso de whisky y hojas de cálculo que tenían más de su atención de la que su hijo jamás tendría. Verónica me trataba como mueble caro, necesario pero que no valía la pena reconocer, a menos que algo necesitara ser movido o limpiado. Pasaba por la cocina con su ropa de ejercicio de diseñador, tomaba una botella de agua del refrigerador que costaba más que el presupuesto semanal de despensa de la mayoría de la gente, y se iba sin una palabra. Si Mateo trataba de enseñarle un dibujo que había hecho o contarle sobre su día, ella sonreía esa sonrisa de plástico y decía, «Qué lindo, mi amor, pero mami tiene cita en el spa». La palabra «mami» siempre me hacía sentir náuseas. La verdadera madre de Mateo había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 2 años, demasiado pequeño para recordar su cara, pero lo suficientemente grande para sentir la ausencia como un miembro fantasma que nunca dejaría de doler. Verónica usaba el título como una pieza de joyería, hermosa y cara, pero en última instancia sin significado. Observé a Mateo aprender a dejar de buscar afecto de personas que no tenían nada que dar. Lo observé aprender a venir a mí en su lugar, y aunque mi corazón se elevaba cada vez que elegía mi regazo sobre el vacío de esa vasta sala, también se rompía un poco más. Le estaba dando curitas para heridas que necesitaban cirugía, amor que podía sostenerlo pero nunca sanarlo completamente. Las fiestas navideñas eran lo más difícil. Esa primera Navidad, pasé semanas ayudando a Mateo a hacer ornamentos de papel y tarjetas de papel de construcción para su padre y madrastra. Sus deditos trabajaban con tanto cuidado, la lengua asomando en concentración mientras dibujaba figuras de palito y escribía «Te amo» en letras de crayón que vagaban por la página como su corazón incierto. Ricardo echó un vistazo a la tarjeta durante la cena, sonrió brevemente y la puso a un lado para atender una llamada telefónica sobre un trato de bienes raíces comerciales en el centro histórico. Verónica sostuvo la suya exactamente 3 segundos antes de colocarla en el mostrador junto a una pila de recibos, donde eventualmente sería tirada con el correo basura y menús de comida a domicilio. Guardé cada tarjeta que Mateo me hizo. Atesoré cada dibujo de nosotros dos tomados de la mano bajo un sol sonriente. Todavía están en una caja en mi departamento ahora, amarillas por la edad pero preciosas como certificados de oro u opciones sobre acciones.
Las microagresiones llegaban en olas, pequeños cortes que individualmente parecían manejables, pero que colectivamente me desangraban. Verónica olvidaría incluirme en los planes de comidas del personal durante sus cenas, dejándome comer galletas saladas en mi cuarto, mientras los meseros servían cenas de 1,000 pesos el plato abajo. Programaría citas de juegos para los hijos de sus amigas sin decirme, luego actuaría molesta cuando el horario de Mateo conflictuara con actividades que yo había planeado. Movería mis cosas, mi taza de café del mostrador de la cocina, mis revistas de la mesa de la sala, lo justo para recordarme que realmente no pertenecía a ningún lugar en esa casa. Lo peor era cómo lo hacía todo con esa sonrisa dulce, la que había perfeccionado durante sus días de modelo. Ay, Claudia, espero que no te moleste, pero invité a la hija de los Henderson para que Mateo juegue con ella. ¿Entiendes lo importantes que son estas conexiones sociales para su futuro, verdad? Como si fuera demasiado simple para entender que hacer contactos empezaba en el kinder para familias como la suya. Ricardo era ajeno a la mayoría de esto, perdido en su mundo de márgenes de ganancia y valores de propiedades. Cuando trataba de plantear preocupaciones sobre las necesidades emocionales de Mateo, él asentía distraídamente y prometía que lo discutiríamos después, pero después nunca llegaba. Siempre estaba corriendo a otra junta, otro trato, otra oportunidad de convertir sus cientos de millones en miles de millones. Pero Mateo lo veía todo. Los niños siempre lo hacen. Comenzó a tener pesadillas más frecuentemente, despertándose llorando por su mamá verdadera, la que nunca había conocido realmente, pero de alguna manera extrañaba con una intensidad que me daba miedo. Se aferraba a mí durante esas horas oscuras, y yo lo mecía hasta que se dormía, tarareando canciones de cuna y preguntándome cómo los adultos podían ser tan ciegos al daño que estaban causando. El punto de quiebre llegó un martes en marzo, durante la fiesta del 6º cumpleaños de Mateo. Verónica había planeado una celebración elaborada, un mago, un zoológico de mascotas en el patio trasero, suficientes decoraciones para abastecer una tienda de suministros para fiestas. La lista de invitados se leía como un quién es quién de las familias de élite de la Ciudad de México, niños cuyos fideicomisos superaban sus edades en peso, padres más interesados en hacer contactos que en celebrar. Yo había pasado semanas planeando toques especiales para Mateo, su receta favorita de pastel de chocolate que me había pasado mi abuela, una búsqueda del tesoro con pistas escritas en el código secreto que habíamos desarrollado juntos, un álbum de fotos de todas nuestras aventuras durante los pasados 2 años. Pensé que era parte del equipo, parte de la celebración para el niñito que amaba como si fuera mío. La mañana de la fiesta, Verónica me llevó aparte con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Claudia, sé que has puesto mucho esfuerzo en la fiesta de Mateo, y lo apreciamos, de verdad, pero creo que sería mejor si te quedaras arriba durante la celebración. ¿Entiendes? Es importante que Mateo aprenda a socializar con sus compañeros sin depender tanto de ti. No queremos que parezca, bueno, demasiado apegado a la servidumbre. La servidumbre. 2 palabras que atravesaron 6 años de amor y dedicación como una navaja por papel de seda. Me quedé ahí parada en mi vestido de fiesta de cumpleaños. Nada elegante, solo un simple vestido azul que había comprado específicamente para el día especial de Mateo, y sentí que cada onza de mi valor se drenaba a través de los pisos de mármol. Asentí, sonreí, y me retiré a mi cuarto como la buena empleada que se suponía que era. A través de mi ventana, podía ver a Mateo en el patio trasero, mirando frenéticamente alrededor, probablemente preguntándose dónde estaba. Lo observé buscar en las caras de los adultos, todos ellos extraños en ropa cara que habían traído regalos caros pero ningún afecto real. Lo observé darse cuenta de que no vendría. Observé sus hombrecitos caer de una manera que hizo que mi pecho se sintiera como si estuviera colapsándose. Esa noche, después de que los invitados se fueron a casa y los meseros limpiaron, Mateo subió las escaleras a mi cuarto. Todavía llevaba su ropa de fiesta, pero su cara estaba llena de lágrimas y decepción. ¿Por qué no estuviste en mi fiesta, señorita Claudia?, susurró, trepándose a mi regazo como lo hacía cuando era más pequeño. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que a veces el amor no es suficiente?
¿Que a veces las personas que deberían protegerte son las que más te lastiman? Lo sostuve cerca, respirando el aroma de su champú de fresa mezclado con pastel de cumpleaños. Y me pregunté, ¿cuánto más de esto podríamos soportar cualquiera de los dos? Las estaciones cambiaron, y también la dinámica en esa casa. El imperio empresarial de Ricardo continuó creciendo. Nuevas inversiones en criptomonedas que aparecían en los titulares, desarrollos inmobiliarios que cambiaban el horizonte de la Ciudad de México, portafolios de acciones que fluctuaban por millones diariamente. Pero el éxito en los mercados no se tradujo en éxito como padre. Si acaso, mientras más rico se volvía, más distante se alejaba de Mateo. Verónica, mientras tanto, había encontrado su ritmo como la adinerada convertida en socialité. Se unió a juntas directivas de caridad, organizó eventos de recaudación de fondos, apareció en las páginas sociales usando ropa que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Estaba construyendo su propio imperio de influencia y conexiones, y Mateo era cada vez más visto como una inconveniencia, un recordatorio de la vida previa de Ricardo que no encajaba en la narrativa que ella estaba creando. Observé todo desde los márgenes, invisible pero esencial, presente pero excluida. Yo era quien conocía el cuento favorito de Mateo antes de dormir, quien recordaba que le tenía miedo a las tormentas, quien notaba cuando se estaba enfermando antes que nadie más. Era la guardiana de su infancia en una casa donde la infancia era cada vez menos bienvenida. El aislamiento era aplastante. Mi propia hija Sara llamaba con menos frecuencia, frustrada por mi devoción a un trabajo que parecía estar matando lentamente mi espíritu. «Mamá, estás desperdiciando tu vida con gente que no te aprecia», me decía durante nuestras llamadas dominicales. «Ven a Guadalajara, ayúdame con mis hijos. Sé una verdadera abuela en lugar de pretender ser madre del hijo de esa familia rica». Pero ¿cómo podía dejar a Mateo? ¿Cómo podía abandonar a la única persona en esa mansión que verdaderamente me necesitaba? Cada vez que lo consideraba, recordaba la manera en que tomaba mi mano durante las películas de miedo, o cómo me guardaba el último pedazo de su galleta favorita, o la manera en que susurraba «Te amo» cuando pensaba que nadie más estaba escuchando. Estos momentos eran hilos dorados manteniendo mi corazón unido, aun cuando todo lo demás se deshilachaba. El verano que Mateo cumplió 7 fue particularmente difícil. Ricardo decidió llevar a la familia de vacaciones europeas, vuelos de primera clase a París, hoteles de 5 estrellas, tours privados de museos y castillos. Asumí que iría también, para ayudar con Mateo durante los vuelos largos y días ocupados de turismo. 2 días antes de la partida, Verónica me informó que mis servicios no serían necesarios. «Contratamos una niñera local en París», dijo, sin levantar la vista de su revista. «Es tiempo de que Mateo aprenda a ser más independiente. Además, las habitaciones del hotel son bastante caras, y pensamos que podrías disfrutar algo de tiempo para ti, tiempo para mí, en una mansión vacía». Mientras el niñito que había criado pasaba 2 semanas con extraños en un país extranjero, llamé a Ricardo a su oficina, algo que nunca había hecho antes. Su secretaria me comunicó, aunque pude escuchar la vacilación en su voz. «Claudia, ¿qué pasa? ¿Está bien Mateo?» «Mateo está bien, don Ricardo, pero estoy preocupada por el viaje a París. Mateo nunca ha estado lejos de mí por más de un día. Se pone ansioso con gente nueva. Y... Claudia», Ricardo interrumpió, su voz tomando ese tono empresarial que usaba cuando cerraba tratos. «Verónica y yo lo discutimos. Mateo necesita aprender independencia. Ha estado demasiado protegido, demasiado dependiente. Este viaje le hará bien. Demasiado protegido, demasiado dependiente. Como si el amor fuera una debilidad que superar en lugar de una base sobre la cual construir. Se fueron un miércoles por la mañana. Ayudé a Mateo a empacar su maleta, doblando su pijama favorita y metiendo el elefante de peluche que había tenido desde que era bebé. Estaba emocionado por el avión y ver la Torre Eiffel, pero podía ver la ansiedad en sus ojos. «Señorita Claudia, ¿estarás aquí cuando regrese?», preguntó, su manita agarrando la mía. «Por supuesto, mi amor. Estaré aquí esperándote». Era una promesa que dije en serio con cada fibra de mi ser.
aunque no tenía manera de saber entonces lo difícil que sería mantenerla. Las 2 semanas que estuvieron fuera fueron las más largas de mi vida. Anduve dando vueltas en esa mansión de 15 cuartos como una canica en un frasco vacío, rodeada de lujo pero asfixiándome en soledad. Limpié habitaciones que ya estaban impecables, organicé closets que ya estaban perfectos, y traté de convencerme de que esto era solo una separación temporal, que las cosas volverían a la normalidad cuando regresaran. Estaba equivocada. La familia que regresó de París era diferente. Mateo parecía más pequeño de alguna manera, más retraído. La luz en sus ojos se había opacado, reemplazada por una cautela que me rompió el corazón. Verónica brillaba con la confianza de alguien que había demostrado un punto, y Ricardo parecía más distante que nunca, como si el éxito de manejar a Mateo sin mí lo hubiera convencido de que yo era menos necesaria de lo que previamente había pensado. Los cambios fueron sutiles al principio. Verónica comenzó a programar más actividades para Mateo que no requerían mi participación: clases de tenis en el club, citas de juegos con hijos de otras familias ricas, clases de arte en el Centro Cultural del centro. Programaría esto durante tiempos cuando se suponía que yo debía estar cuidándolo. Luego actuaría sorprendida cuando señalara el conflicto. «Ay, pensé que te vendría bien el descanso», decía con esa dulzura practicada. «Trabajas tan duro, y Mateo se está haciendo mayor. Ya no necesita supervisión constante». Pero Mateo sí me necesitaba, tal vez más que nunca. El trauma de ser separado de mí durante el viaje a París, de ser entregado a extraños en un país extranjero, había dejado cicatrices invisibles. Comenzó a orinarse en la cama otra vez, algo que no había hecho desde los 4 años. Tenía dificultad para dormir, a menudo caminando sigilosamente a la cocina en medio de la noche para buscarme. Se volvió pegajoso durante los momentos que estábamos juntos, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer otra vez. Traté de abordar estas preocupaciones con Ricardo, pero estaba más ocupado que nunca. Su portafolio de inversiones demandaba más de su atención. El mercado de criptomonedas estaba volátil, requiriendo monitoreo constante, y un proyecto principal de desarrollo inmobiliario estaba teniendo problemas de zonificación que requerían su participación personal. Llegaba a casa exhausto, gritaba a Mateo por infracciones menores, y se retiraba a su estudio con un vaso de whisky y hojas de cálculo. La noche que encontré a Mateo bajo la escalera fue la culminación de semanas de negligencia y aislamiento crecientes. Era una tarde de martes en noviembre, el viento del periférico aullando a través de los árboles desnudos que bordeaban su calle. Ricardo estaba en una cena de negocios con inversionistas potenciales. Verónica estaba en una gala de caridad, y se suponía que yo estaba libre de servicio, pero nunca podía estar realmente libre de servicio cuando se trataba de Mateo. Algo en mi corazón me jaló hacia abajo, algún instinto maternal que había sido perfeccionado durante 6 años de amar a ese niñito. Lo encontré acurrucado en su pijama de Spider-Man bajo la gran escalera de caoba, sollozando silenciosamente en las sombras proyectadas por el candelabro de cristal arriba. «Mateo, mi amor, ¿qué pasa?», susurré, hundiéndome de rodillas junto a él a pesar de la protesta de mis articulaciones envejecidas. Echó sus brazos alrededor de mi cuello, aferrándose a mí como si fuera su salvavidas en un mar tormentoso. «Señorita Claudia, tuve una pesadilla, y nadie vino. Grité por papá, pero no está aquí. Grité por Verónica, pero no contestó. Tenía tanto miedo. Y nadie vino excepto tú». Mi corazón se hizo pedazos en 1000 pedazos, cada fragmento cortando más profundo que el anterior. Este niñito, rodeado de millones de pesos en activos e inversiones, viviendo en una casa que valía más de lo que la mayoría de la gente podía imaginar, estaba emocionalmente en bancarrota. Era rico en todo lo que no importaba, y pobre en lo único que sí importaba. Lo sostuve cerca, sintiendo su cuerpecito temblando con sollozos, y tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir pretendiendo que mi amor era suficiente para compensar la negligencia de sus padres. No podía seguir siendo cómplice de un sistema que lentamente estaba destruyendo al niño más dulce que jamás había conocido. Esa noche,
Acosté a Mateo en la cama y lo canté hasta que se durmiera con Naranja dulce, limón partido, la misma canción que había estado tarareando para ahuyentar sus pesadillas durante 3 años. Pero mientras lo miraba finalmente quedarse dormido, su manita aferrando la mía, sabía que algo fundamental había cambiado. No podía continuar siendo su única fuente de amor y estabilidad, mientras pretendía que eso era aceptable. La mañana siguiente, pedí una junta privada con Ricardo. Accedió, aunque pude ver la impaciencia en sus ojos mientras miraba su teléfono, probablemente revisando precios de acciones o leyendo actualizaciones de su gerente de negocios. Don Ricardo, necesito hablar con usted sobre Mateo. Comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué pasa con él? ¿Se ha estado portando mal otra vez? Verónica mencionó que ha estado más difícil últimamente. Difícil. Como si buscar amor y atención fuera un defecto de carácter que corregir en lugar de una necesidad humana básica que satisfacer. Mateo no es difícil, señor. Mateo está solo. Está asustado. Es un niño de 7 años que necesita la atención y afecto de su padre, y no está recibiendo ninguno. La mandíbula de Ricardo se tensó, y pude ver las paredes defensivas levantándose. Claudia, proveo muy bien para mi hijo. Tiene todo lo que podría posiblemente querer. Las mejores escuelas, la ropa más fina, cada juguete y oportunidad que el dinero pueda comprar. Pero no lo tiene a usted, dije silenciosamente. No tiene un padre que venga a sus obras escolares, o sepa su color favorito, o recuerde que le tiene miedo a las tormentas. El dinero no arreglará lo que está roto en el corazón de ese niñito. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Ricardo se levantó de detrás de su escritorio de caoba, enderezando su corbata en un gesto que lo había visto hacer cientos de veces cuando se sentía incómodo. Claudia, creo que estás sobrepasando tus límites. Eres la niñera de Mateo, no su madre. Tal vez te has involucrado demasiado emocionalmente. Demasiado involucrada emocionalmente. La misma acusación lanzada a cada mujer que se atrevía a amar al hijo de alguien más como si fuera suyo, que daba su corazón sin reservas, porque eso es lo que los niños necesitaban para prosperar. Tal vez sí estoy demasiado involucrada, admití. Tal vez me importa demasiado un niñito que merece mejor de lo que está recibiendo. Pero alguien tiene que importarle, don Ricardo. Alguien tiene que amarlo como si importara. La cara de Ricardo se puso roja, y por un momento pensé que podría despedirme en el acto. En su lugar, caminó a la ventana que daba al Parque México, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, en una pose que lo había visto adoptar durante negociaciones comerciales difíciles. Mi relación con mi hijo no es tu preocupación, dijo finalmente. Tu trabajo es cuidar sus necesidades físicas y asegurar su seguridad. Su desarrollo emocional es un asunto familiar. Asunto familiar. Había estado cuidando a Mateo durante 6 años. Lo había amado a través de noches sin dormir y días febriles, celebrado cada hito y consolado cada decepción. Pero no era familia, era solo la servidumbre. Dejé esa junta sintiendo como si me hubieran vaciado con una cuchara, raspada hasta quedar limpia de esperanza y dignidad. Pero también sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente había dicho la verdad, aun si cayó en oídos sordos. Había abogado por Mateo. Aun si me costaba mi seguridad laboral. A veces el amor te requiere arriesgarlo todo, aun cuando estás casi segura de que vas a perder. La represalia comenzó inmediatamente. Aunque vino a través de Verónica, en lugar de Ricardo directamente, mis horas fueron recortadas. Ya no era necesaria para el desayuno o los cuentos antes de dormir. Mis responsabilidades se redujeron a cuidado infantil básico durante el día mientras Mateo estaba en casa de la escuela. Verónica contrató una niñera nocturna, una estudiante universitaria alegre que no sabía que Mateo era intolerante a la lactosa o que tenía pesadillas sobre dinosaurios. Observé desde los márgenes mientras Mateo luchaba con los cambios. Me buscaba durante la cena, confundido cuando no estaba ahí para cortar su comida o recordarle comer sus verduras. Me gritaba durante la noche cuando las pesadillas lo visitaban, solo para encontrar una extraña sentada en el pasillo leyendo revistas, en lugar de alguien que sabía exactamente qué cuento antes de dormir ahuyentaría a los monstruos. El aislamiento era devastador.
Pero lo que dolía aún más era ver a Mateo retirarse más hacia sí mismo. Dejó de dibujar cuadros para mí. Dejó de compartir historias sobre su día en la escuela. Dejó de buscar mi mano cuando caminábamos por el Parque México. Era como si estuviera aprendiendo, a los 7 años, que el amor era condicional y temporal, que las personas que decían importarles eventualmente se irían o serían quitadas. Mi propio estado emocional se estaba deteriorando rápidamente. Había perdido 7 kilos desde el viaje a París, apenas durmiendo, sobreviviendo con café y el sándwich ocasional agarrado entre las actividades de Mateo. Sara llamaba más frecuentemente, preocupada por el agotamiento que podía escuchar en mi voz. «Mamá, esto no es sano. Te estás enfermando por gente que no le importas. Ven a Guadalajara. Empieza de nuevo». Pero ¿cómo podía empezar de nuevo cuando Mateo todavía estaba atrapado en ese páramo emocional? ¿Cómo podía salvarme mientras abandonaba a la única persona que más me necesitaba? La respuesta llegó en diciembre, durante la pastorela navideña de Mateo en la escuela. Había ayudado a practicar sus líneas durante semanas, escuchándolo recitar el discurso sobre paz y amor en la tierra mientras su propio hogar se volvía más frío y fracturado cada día. Él iba a interpretar a un pastor, y había gastado mi propio dinero comprándole un disfraz que lo haría sentir orgulloso cuando se parara en ese escenario. La actuación era a las 2 de la tarde un miércoles, un momento cuando todos los demás padres estarían ahí, teléfonos con cámara listos, sonrisas orgullosas brillando desde la audiencia. Asumí que Ricardo y Verónica asistirían. Era la primera actuación real escolar de Mateo, un hito que hasta los padres más ocupados usualmente priorizan. La mañana de la pastorela, Verónica me informó que ni ella ni Ricardo podrían asistir. Ricardo tiene una junta con inversionistas sobre el proyecto blockchain, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Y yo tengo una cita en el spa que simplemente no puedo reprogramar. Tú llevarás a Mateo, por supuesto. Por supuesto. Porque ¿quién más sería testigo de su momento de triunfo, excepto la servidumbre contratada que lo amaba? ¿Quién más aplaudiría cuando entregara sus líneas perfectamente y gritaría cuando hiciera su reverencia, excepto la mujer que se suponía que no debía involucrarse demasiado emocionalmente? Me senté en ese auditorio escolar rodeada de madres y padres, abuelos y hermanos, todos ellos radiantes de orgullo mientras sus hijos actuaban. Los ojos de Mateo escanearon la audiencia, buscando las caras que no estaban ahí, y cuando me encontró, su sonrisa fue tanto agradecida como dolorosamente triste. Después de la actuación, los otros niños corrieron a sus familias, rodeados de abrazos y felicitaciones y promesas de helado para celebrar. Mateo caminó hacia mí lentamente, aún usando su disfraz de pastor, su cara tratando de ocultar la decepción que irradiaba de cada poro. «¿Me viste, señorita Claudia? ¿Lo hice bien?» «Fuiste perfecto, mi amor», le dije, arrodillándome a su nivel para que pudiera ver el orgullo honesto en mis ojos. «Fuiste absolutamente perfecto». Pero mientras lo sostenía en ese pasillo escolar lleno de gente, viendo a otras familias celebrar juntas, me di cuenta de que mi amor solo ya no era suficiente. Mateo necesitaba más que una persona en la audiencia. Necesitaba padres que se aparecieran, que priorizaran sus hitos sobre sus portafolios de inversión y citas del spa. Necesitaba sentirse como si importara a las personas cuyo ADN llevaba. Esa noche, tomé una decisión que me aterrorizó y me liberó en igual medida. Escribí una carta a Ricardo y Verónica, un documento cuidadosamente redactado que exponía todo lo que había observado durante los pasados 6 años. Detallé las necesidades emocionales de Mateo, sus cambios de comportamiento, el impacto de su negligencia en su desarrollo. Incluí recomendaciones para terapia familiar, sugerencias para mejorar su relación con su hijo y un cronograma para implementar cambios. Era la manera más profesional que se me ocurría de decir, están destruyendo a este niño, y ya no voy a ser cómplice de eso. Dejé la carta en el escritorio de Ricardo antes de irme a la cama esa noche, sabiendo que probablemente resultaría en mi terminación, pero incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Mateo merecía a alguien que luchara por él, aun si esa pelea me costara todo. La respuesta llegó la mañana siguiente en forma de mensaje de texto. Claudia, tus servicios ya no son requeridos.
Por favor, empaca tus pertenencias y vete al mediodía. Tu último cheque será depositado a tu cuenta. Ninguna conversación, ninguna oportunidad de explicar o defenderme, ningún reconocimiento de los 6 años que había dedicado a su familia o el amor que había vertido en su hijo. Solo un despido frío, empresarial entregado a través de texto digital, tan impersonal como despedir a cualquier otro empleado que había perdido su utilidad. Me senté en mi cuartito en el 3er piso, rodeada de 6 años de memorias, y traté de averiguar cómo empacar una vida. ¿Cómo metes el peso de amar a alguien en una maleta? ¿Cómo doblas cuentos antes de dormir y canciones de cuna, rodillas raspadas besadas hasta sanar y pesadillas ahuyentadas? Podía escuchar a Mateo abajo, gritando por mí, su voz volviéndose más frenética mientras los minutos pasaban sin respuesta. La voz aguda de Verónica cortó sus gritos. «Mateo, deja de gritar. Claudia está ocupada. Ven a desayunar». Pero no estaba ocupada. Estaba congelada, parada en el medio de mi cuarto con las manos temblando y el corazón rompiéndose, tratando de averiguar cómo despedirme del niño que se había vuelto mi mundo entero. El golpe en mi puerta llegó 20 minutos después. Suave, tentativo, seguido por la vocecita de Mateo. «Señorita Claudia, ¿puedo entrar?». Empujó la puerta antes de que pudiera responder, sus ojos verdes tomando la maleta en mi cama, las fotos siendo empacadas, la lenta disolución del único hogar que me había conocido tener. Su cara se arrugó con entendimiento. «¿Te vas?», susurró. ¿Cómo le explicas la terminación a un niño de 7 años? ¿Cómo le dices a un niño que los adultos en su vida han decidido que su felicidad es menos importante que su orgullo? ¿Cómo le dices adiós a alguien que confió en que nunca lo abandonarías? Me arrodillé y lo jalé cerca, respirando el aroma de su champú de fresa una última vez. «A veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido», le dije, «pero necesito que recuerdes algo muy importante. ¿Está bien? Te amo. Siempre te amaré. Nada cambiará eso jamás. Pero ¿por qué no puedes quedarte? Seré bueno, lo prometo. No tendré más pesadillas. No lloraré más». Las palabras destrozaron lo que quedaba de mi compostura. Este niño dulce se estaba culpando, tratando de negociar quitándose sus propias necesidades emocionales para evitar que me fuera. El daño siendo hecho a su psique era inmensurable, y yo no tenía poder para detenerlo. «Esto no es sobre que te portes bien», susurré fieramente. «Eres el mejor niño en todo el mundo. Eres inteligente y amable y gracioso y perfecto exactamente como eres. Nunca pienses que esto es tu culpa». Lo sostuve hasta que la voz de Verónica resonó por las escaleras, aguda con impaciencia. «Mateo, ven acá ahora mismo». Se alejó reacio, su manita demorándose en la mía. «¿Te veré otra vez?». La pregunta colgó en el aire entre nosotros como una oración y una amenaza. Quería prometerle que sí. Mentir si eso haría esto más fácil, pero nunca había sido deshonesta con Mateo, y no iba a empezar ahora. «No sé, mi amor, pero lo espero con todo mi corazón», asintió solemnemente, entendiendo de alguna manera que este era el tipo de despedida que podría durar para siempre. Entonces se fue, sus pasitos resonando por el pasillo, dejándome sola con mi maleta y 6 años de memorias. Terminé de empacar en silencio, cada artículo que iba en mis bolsas sintiéndose como otra pieza de mi corazón siendo arrancada. Las fotos familiares que había tomado de Mateo durante los años, las tarjetas del Día de las Madres que me había hecho, aunque no era su madre, los pequeños regalos que me había dado con su domingo, un prendedor de mariposa de la tienda del museo, un separador de libros con mi nombre deletreado en letras de madera. Mientras cargaba mis bolsas por las escaleras traseras para evitar otra escena, podía escuchar a Mateo llorando en la cocina, sus sollozos resonando por los pasillos de mármol como una acusación. La voz de Verónica era aguda con molestia. «Deja de llorar, Mateo. Eres demasiado grande para este comportamiento. Demasiado grande para llorar cuando alguien que amas desaparece de tu vida. Demasiado grande para sentirse abandonado cuando la única persona que te había hecho sentir seguro y valorado de repente se va. Demasiado grande para tener el corazón roto a los 7 años». Me fui por la entrada de servicio, de la misma manera que había entrado 6 años atrás, invisible, sin reconocimiento, cargando solo lo que podía cargar en mis manos. Mi pequeño Honda Civic
Se veía ridículo estacionado junto al Tesla de Ricardo y el Mercedes de Verónica. Un recordatorio de la vasta división económica entre su mundo y el mío. Mientras me alejaba de la mansión de la Colonia del Valle, por lo que pensé sería la última vez, pude ver la cara de Mateo presionada contra la ventana de su recámara, su palma plana contra el vidrio como si estuviera tratando de alcanzar a través de él para evitar que me fuera. Esa imagen está grabada en mi memoria como una fotografía, un momento de pura desolación capturada en perfecta claridad. Pasé esa primera semana en un motel barato cerca del aeropuerto, demasiado devastada emocionalmente para hacer planes concretos. Llamaría a la agencia que me había colocado con los Vázquez, esperando que pudieran tener otra posición disponible, pero mi corazón realmente no estaba en ello. ¿Cómo empiezas de nuevo con una nueva familia cuando todavía estás sangrando de dejar la última? Sara llamaba todos los días, rogándome que fuera a Guadalajara, que empezara de nuevo donde las memorias no pudieran seguirme. Mamá, les diste 6 años de tu vida. No les debes nada más. Ven a ayudarme con Emma y Javier. Sé su abuela en lugar de tratar de reemplazar a la madre de Mateo. Pero eso era exactamente. No había estado tratando de reemplazar a la madre de Mateo. Había estado tratando de llenar el vacío dejado por padres que estaban demasiado ocupados construyendo su imperio financiero para notar que su hijo se estaba muriendo emocionalmente en medio de su abundancia. Había estado tratando de amar a un niño que desesperadamente necesitaba ser amado, y ahora estaba solo otra vez en esa mansión fría, con gente que lo veía como una obligación en lugar de un regalo. La culpa era aplastante. Todas las noches, me quedaba despierta preguntándome si Mateo estaba teniendo pesadillas, si había alguien ahí para consolarlo cuando se despertaba asustado y solo. Me lo imaginaba gritando por mí en la oscuridad, solo para recordar que ya no estaba ahí, que había sido removida de su vida tan fácilmente como actualizar un portafolio de acciones o cambiar una estrategia de inversión. 2 semanas después de dejar la casa Vázquez, finalmente encontré un departamento pequeño en la Roma Norte, lejos del lujo de la Colonia del Valle, pero lo suficientemente cerca del parque, que aún podía oler el agua que se había vuelto tan familiar durante mis caminatas con Mateo. Era un lugar modesto de una recámara con paredes delgadas y pisos que crujían, pero era mío, y por primera vez en 6 años, no tenía que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Traté de reconstruir alguna apariencia de vida. Apliqué para posiciones de medio tiempo con otras familias, pero mi corazón no estaba en ello. ¿Cómo amas a otro niño cuando tu corazón todavía está roto por el que tuviste que dejar atrás? ¿Cómo te comprometes emocionalmente con una nueva familia cuando todavía estás llorando la pérdida de la anterior? La soledad era profunda, pero era diferente del aislamiento que había experimentado en la casa Vázquez. Esta soledad era limpia, honesta. Estaba sola porque realmente estaba sola, no porque estaba rodeada de gente que se rehusaba a verme como humana. Empecé a hacer trabajo voluntario en una biblioteca infantil local, leyéndoles cuentos a niños de la edad de Mateo, tratando de canalizar mis instintos maternales hacia algo productivo. Pero cada niñito de cabello oscuro me recordaba a él. Cada niño que buscaba mi mano después de la hora del cuento me llevaba de regreso a los rituales antes de dormir en una mansión que nunca volvería a ver. Entonces, 3 meses después de haberme ido, algo inesperado pasó. Mateo me encontró. La biblioteca infantil, donde hacía trabajo voluntario, estaba teniendo un evento de lectura sabatino, y yo estaba en el medio de actuar, donde viven los monstruos, cuando vi una cara familiar en la multitud. Mateo estaba sentado en la fila de atrás con una mujer que no reconocía. No Verónica, alguien mayor, de apariencia más amable. Nuestros ojos se encontraron a través del salón, y los meses de reconstrucción emocional cuidadosa en los que había estado trabajando se desplomó instantáneamente. Su cara se iluminó con una alegría que no había visto desde antes del viaje a París, y empezó a pararse, probablemente para correr hacia mí, pero la mujer junto a él suavemente lo jaló de regreso. Después de que la sesión de lectura terminó y los otros niños se fueron de regreso a sus padres, Mateo caminó hacia mí lentamente, como si no estuviera seguro de que realmente estuviera ahí. La mujer lo siguió,
su expresión curiosa, pero no desagradable. ¿Señorita Claudia? Su voz era más pequeña de lo que recordaba, incierta de una manera que me rompió el corazón otra vez. Hola, mi amor. Me arrodillé a su nivel, luchando contra cada instinto que quería jalarlo a mis brazos. ¿Cómo estás? Te extrañé. Las palabras salieron a borbotones. 3 palabras simples que llevaban el peso de 3 meses de separación y confusión. Yo también te extrañé, más de lo que sabes. La mujer se acercó entonces, extendiendo su mano con una sonrisa cálida. Soy Elena Martínez, la nueva niñera de Mateo. Habla de usted constantemente. Nueva niñera. Por supuesto que había una nueva niñera. Niños como Mateo no podían ser dejados para criarse solos, no importa qué tan ausentes emocionalmente fueran sus padres. Alguien tenía que hacer el trabajo real de cuidarlo. Mateo, Elena dijo gentilmente, ¿por qué no le cuentas a la señorita Claudia sobre tu proyecto escolar mientras consigo jugos de la cafetería? Nos dejó solos en una de las mesitas pequeñas, rodeados de libros ilustrados y el aroma persistente de la infancia, crayones y galletas de animalitos y ese aroma indefinible de la inocencia. Mateo acercó su silla a la mía, su manita buscando la mía como lo había hecho 1000 veces antes. ¿Vas a regresar a casa? Preguntó, sus ojos verdes anchos con esperanza. Casa. Esa palabra otra vez, dicha por la única persona que tenía el poder de hacer la verdad. ¿Te gustaría que regresara a casa, mi amor? Sí, por favor regresa a casa. Prometo que seré bueno. Prometo que no tendré pesadillas. Prometo... Mateo, para. Interrumpí gentilmente. No tienes que prometer ser nada más que exactamente quien eres. Eres perfecto tal como eres. ¿Entonces vas a regresar? Sí, mi amor. Voy a regresar. La conversación que siguió con Ricardo fue diferente de cualquier que habíamos tenido antes. En lugar de sentarme frente a su imponente escritorio mientras él blandía su autoridad como un arma, nos sentamos en la sala como iguales, negociando términos que protegerían tanto las necesidades de Mateo como mi dignidad. El contrato que redactamos era diferente de cualquier acuerdo de niñera que jamás hubiera visto. Especificaba mi papel en el desarrollo emocional de Mateo, mi autoridad para tomar decisiones sobre su rutina diaria y actividades, mi derecho a abogar por sus necesidades sin miedo a represalias. También incluía un aumento sustancial y paquete de beneficios que reflejaba mi valor para la familia. Más importante, incluía lenguaje que me reconocía oficialmente como un miembro permanente del hogar Vázquez, con todo el respeto y consideración que eso implicaba. Ya no sería solo la servidumbre. El día que me mudé de regreso a la mansión de la Colonia del Valle, se sintió como regresar a casa y empezar de nuevo simultáneamente. Mateo estaba loco de alegría, siguiéndome de cuarto en cuarto mientras desempacaba, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer otra vez si me quitaba la vista de encima. ¿Te vas a quedar para siempre esta vez?, preguntó, sentándose en mi cama mientras colgaba mi ropa. Planeo quedarme por tanto tiempo como me necesites, le dije. Por tanto tiempo como me quieras aquí. Te voy a querer aquí siempre. Siempre y para siempre e infinito. Siempre y para siempre e infinito. Las matemáticas del amor de un niño de 7 años, sin límites y eternas de una manera que los adultos a menudo olvidan cómo sentir. La transición de regreso al hogar fue más suave de lo que había esperado. Elena se quedó 2 semanas para ayudar con el ajuste, y su presencia hizo que el traspaso se sintiera colaborativo en lugar de competitivo. Realmente se preocupaba por el bienestar de Mateo, y estaba aliviada de verlo más feliz y seguro. Ricardo mantuvo su palabra sobre tratarme como familia en lugar de personal. Fui incluida en decisiones sobre la escolaridad de Mateo, sus actividades extracurriculares, su desarrollo social. Cuando Mateo tenía conferencias de padres y maestros, tanto Ricardo como yo asistíamos. Cuando tenía amigos para jugar, me presentaban como la señorita Claudia, que es como familia, en lugar de la niñera. Hola, los cambios en Mateo fueron notables y rápidos. Las pesadillas que lo habían plagado durante mi ausencia desaparecieron dentro de días de mi regreso. Su apetito mejoró, su energía regresó, su curiosidad natural y humor se reafirmaron.
Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 meses y finalmente pudiera exhalar. Pero tal vez el cambio más significativo fue en el mismo Ricardo. La crisis con Verónica, la casi pérdida de la estabilidad emocional de Mateo, el reconocimiento de qué tan mal había manejado mi terminación original, todo eso lo había forzado a confrontar sus prioridades de una manera que el éxito en los negocios nunca había hecho. Comenzó a pasar más tiempo en casa, haciendo un esfuerzo por estar presente para la rutina antes de dormir de Mateo, uniéndose a nosotros para cenar en lugar de comer solo en su estudio. Las conversaciones que habíamos tenido sobre las necesidades emocionales de Mateo claramente habían resonado, porque Ricardo empezó a hacer preguntas sobre desarrollo infantil, sobre maneras de conectar con su hijo más allá de proveer seguridad financiera. Creo que tenía miedo, me admitió una noche después de que Mateo se hubiera ido a la cama. Miedo de que si me apegaba demasiado, podría perderlo de la manera que perdía a su madre. Era más fácil enfocarme en el trabajo, en el éxito financiero, en cosas que podía controlar. Mateo no es un portafolio de inversiones, respondí gentilmente. No puedes amarlo desde la distancia y esperar dividendos. Los niños necesitan presencia, no solo regalos. Los procedimientos de divorcio con Verónica fueron desordenados y caros, pero también fueron liberadores. Había firmado un acuerdo prenupcial que limitaba su reclamo sobre los activos de Ricardo, pero peleó por todo lo que pudo obtener: pensión alimenticia, un arreglo que mantendría su estilo de vida, hasta reclamos sobre algunas de las tenencias de criptomonedas de Ricardo. Mateo manejó el divorcio mejor de lo que nadie esperaba, probablemente porque la partida de Verónica removió una fuente de tensión y frialdad de su ambiente diario. Hizo preguntas sobre por qué se había ido, pero venían de curiosidad en lugar de devastación. Nunca había sido una verdadera madrastra para él, así que su ausencia no dejó el tipo de vacío que mi partida había creado. Mientras los meses pasaron, nuestra pequeña familia de 3 encontró su ritmo. El negocio de Ricardo continuó prosperando. Sus inversiones inmobiliarias estaban rindiendo excepcionalmente bien. Su portafolio de acciones de tecnología estaba generando retornos impresionantes. Y sus inversiones tempranas en criptomonedas lo habían convertido en uno de los individuos más ricos de Ciudad de México, menores de 45 años. Pero el éxito se sentía diferente ahora, más balanceado, porque no estaba consumiendo completamente su identidad. Mateo floreció en maneras que iban más allá del logro académico o desarrollo social. Se volvió más confiado, más extrovertido, más dispuesto a intentar cosas nuevas porque tenía una base segura de amor y apoyo a la cual regresar. Su arte se volvió más brillante y optimista. Sus historias sobre su día en la escuela estaban llenas de emoción en lugar de ansiedad. Empezó a hablar sobre el futuro en términos de posibilidades en lugar de miedos. Una tarde a finales de octubre, casi exactamente un año después de esa noche que había encontrado a Mateo llorando bajo la escalera, estábamos todos en la sala juntos. Ricardo estaba leyendo mientras Mateo y yo trabajábamos en un rompecabezas, el fuego crepitando en la chimenea, la primera nieve de la temporada empolvando las ventanas que daban al Parque México. «Señorita Claudia», dijo Mateo, su voz pensativa de la manera que usualmente precedía preguntas importantes. ¿Ahora somos una familia de verdad? La pregunta colgó en el aire cálido de ese elegante salón, pesada con significado y esperanza. Ricardo levantó la vista de su libro, sus ojos encontrando los míos con una expresión que nunca había visto antes. Gratitud, respeto, amor y algo más profundo. Reconocimiento tal vez. Reconocimiento de lo que habíamos construido juntos. ¿Qué crees que hace una familia de verdad? Le pregunté a Mateo, continuando organizando las piezas del rompecabezas mientras mi corazón se aceleraba. Creo que una familia de verdad son personas que se aman y se cuidan unos a otros, y se quedan juntos aún cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces sí, mi amor. Definitivamente somos una familia de verdad. Ricardo se aclaró la garganta suavemente. Mateo, hay algo de lo que he estado queriendo hablar con los dos. He estado pensando en hacer algunos cambios, legales, que harían nuestra familia oficial. Mateo levantó la vista del rompecabezas, confundido. ¿Qué clase de cambios?
Ricardo dejó su libro y se movió para sentarse más cerca de nosotros en el piso, su traje de negocios caro incongruente con la escena doméstica, pero de alguna manera perfecta también. Bueno, estaba pensando que tal vez a la señorita Claudia le gustaría adoptarte legalmente, y tal vez yo podría adoptarla como como la segunda madre de Mateo, como familia. Adopción. Reconocimiento legal de lo que ya había existido en nuestros corazones durante años. La idea era tan abrumadora, tan inesperada, que no pude hablar por un momento. ¿Quieres decir que la señorita Claudia sería realmente mi mamá? La voz de Mateo estaba llena de asombro y emoción. Si ella quiere, dijo Ricardo, viéndome con una expresión que era tanto esperanzada como nerviosa. Si está dispuesta a tomar una familia ya hecha con todas nuestras complicaciones y rarezas. Miré a estas dos personas que se habían vuelto mi mundo entero. El niñito que había amado desde el momento que lo conocí, el padre que había aprendido a valorar el amor sobre las ganancias. Y me di cuenta de que esto no era solo sobre documentos legales o reconocimiento oficial. Esto era sobre elegirnos unos a otros, formal y permanentemente, de una manera que honraba los lazos que ya habíamos construido. Sí, susurré. Luego más claro. Sí, me encantaría eso más que nada. Mateo se lanzó a mis brazos, casi tirando el rompecabezas en su entusiasmo. ¿En serio? ¿En serio de verdad? ¿Realmente vas a ser mi mamá para siempre? En serio de verdad. Para siempre y siempre e infinito. El proceso legal de adopción tomó varios meses, pero fueron meses llenos de anticipación y alegría en lugar de la incertidumbre y miedo que habían marcado tanto de nuestro viaje juntos. Ricardo contrató a los mejores abogados familiares en Ciudad de México, determinado a hacer el proceso lo más suave posible. Firmé papeles y asistí a juntas, y me sometí a verificaciones de antecedentes que se sentían redundantes, dado que tan profundamente Ricardo ya conocía mi carácter y compromiso. Pero más importante, pasamos esos meses construyendo el tipo de dinámica familiar que apoyaría nuestro nuevo estatus legal. Ricardo continuó creciendo como padre, aprendiendo a balancear su éxito empresarial con presencia emocional. Yo me establecí en mi papel no solo como cuidadora de Mateo, sino como socia igual en su crianza. Mateo floreció bajo la seguridad de saber que los dos adultos que más amaba en el mundo estaban comprometidos con él, y entre ellos permanentemente. La ceremonia formal de adopción se llevó a cabo en un tribunal de Ciudad de México en un día brillante de primavera, con Mateo vestido en su mejor traje y aferrando un ramo de flores que había insistido en traer para su nueva mamá. La juez que presidió la ceremonia era una mujer amable en sus 60s que claramente entendía la significancia de lo que estábamos formalizando. Esto es inusual, notó, revisando nuestros papeles. La mayoría de los casos de adopción involucran parejas casadas o padres solteros adoptando niños. Pero lo que tenemos aquí es una familia que está eligiendo formalizar lazos que ya existen, reconociendo relaciones que han sido construidas a través del amor y compromiso en lugar de biología o ley. Tenía razón. No estábamos creando una familia ese día. Simplemente estábamos haciendo oficial lo que había sido verdad en nuestros corazones durante años. Cuando la juez le preguntó a Mateo si entendía lo que adopción significaba, se paró derecho y respondió con la seriedad de alguien mucho mayor de 8 años. Significa que la señorita Claudia será mi mamá de verdad para siempre, y nadie puede quitármela nunca otra vez. Nadie puede quitármela nunca otra vez. La seguridad que había estado anhelando, la permanencia por la que había tenido miedo esperar, finalmente garantizada por ley y testimoniada por el Estado de la Ciudad de México. La celebración después fue pequeña pero perfecta. Solo nosotros 3 en el restaurante favorito de Mateo, seguido por helados en el Parque México, donde habíamos pasado tantas tardes sabatinas durante mi exilio, mientras nos sentábamos en una banca viendo a Mateo jugar en los columpios. Ricardo se volteó hacia mí con una expresión de contentamiento profundo. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por salvarnos, por salvarlo, por salvarme de convertirme en el tipo de padre que provee todo excepto lo que más importa». Los años que siguieron estuvieron llenos de la magia ordinaria de la vida familiar, obras escolares donde ambos padres se sentaban radiantes en la audiencia,
fiestas de cumpleaños donde el amor importaba más que decoraciones caras, tardes tranquilas cuando la tarea y cuentos antes de dormir se sentían como el trabajo más importante en el mundo. El negocio de Ricardo continuó prosperando, su riqueza creciendo a través de inversiones estratégicas y decisiones comerciales inteligentes. Pero el dinero se mantuvo como una herramienta en lugar de un maestro, proveyendo seguridad y oportunidades sin consumir su alma. Financió becas para niños de familias monoparentales, donó a organizaciones que apoyaban a cuidadores y trabajadores domésticos, y usó su éxito para crear cambio positivo en lugar de solo acumular activos. Mateo creció hasta ser un adolescente confiado y compasivo que entendía tanto el privilegio como la responsabilidad. El trauma temprano de abandono y negligencia había dejado algunas cicatrices, pero eran cicatrices que habían sanado limpiamente, recordatorios de dolor superado en lugar de heridas que continuaban sangrando. Más importante, creció entendiendo que el amor no era condicional o temporal, que los adultos en su vida estaban comprometidos con su bienestar no porque tenían que estar, sino porque elegían estarlo, cada día. Y yo también crecí. De una mujer que se definía completamente a través del servicio a otros, me convertí en alguien que entendía que amar a otros y valorarme a mí misma no eran mutuamente excluyentes. El respeto y reconocimiento que Ricardo y Mateo me dieron no era solo cortesía profesional, era reconocimiento de mi valor como ser humano, mi valor como miembro de su familia. Ahora, mientras me siento en mi silla cómoda en nuestra casa de la Colonia del Valle, sí, nuestra casa, porque eso es lo que verdaderamente se convirtió. A menudo pienso en esa noche hace tantos años cuando encontré a Mateo llorando bajo la escalera. Pienso en el camino que nos llevó de ese momento de crisis rota a este momento de contentamiento tranquilo. A veces los viajes más profundos empiezan con los actos más pequeños de amor, arrodillándose junto a un niño asustado, diciendo la verdad cuando el silencio sería más fácil, eligiendo amor sobre seguridad, perdón sobre resentimiento. A veces la familia que estás destinada a tener no es en la que naciste, sino la que eliges construir, pieza por pieza, a través del compromiso y cuidado y la decisión diaria de aparecer unos para otros. Mateo está en la universidad ahora, estudiando negocios y trabajo social, planeando una carrera que le permita usar los recursos financieros de su familia para ayudar a otros niños que necesitan defensores y amor. Me llama mamá sin vacilación, me presenta como su madre con orgullo, me incluye en cada momento importante de su vida, no porque tiene que, sino porque no puede imaginarlo de otra manera. Ricardo y yo nunca nos casamos. Nuestra relación permaneció como una sociedad enfocada en el bienestar de Mateo, en lugar de apego romántico. Pero nos convertimos en familia en cada manera que importa. Respetó mi autonomía mientras valoraba mi contribución. Apoyó mi crecimiento mientras apreciaba mi sacrificio. Y más importante, nunca otra vez me hizo sentir invisible o desechable. La mansión de la Colonia del Valle que una vez se sintió como una prisión elegante se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risa y argumentos y celebraciones y momentos tranquilos que forman la base de la vida familiar auténtica. Los pisos de mármol fueron testigos de primeros pasos y fiestas de graduación. Los candelabros de cristal iluminaron sesiones de tarea y conversaciones de corazón a corazón. La gran escalera donde una vez encontré a un niñito roto se convirtió en el telón de fondo para fotos de graduación y retratos familiares. Pero tal vez el cambio más importante fue en mi entendimiento de mi propio valor. Durante años, había medido mi valor completamente a través de mi utilidad a otros, que también podía anticipar necesidades, cumplir expectativas, proveer comodidad sin esperar nada a cambio. La familia Vázquez me enseñó que el amor no es solo sobre dar, también es sobre recibir, sobre permitir a otros valorarte tanto como tú los valoras. Aprendí que hablar por ti misma no es egoísta, es necesario, que exigir respeto no es desagradecido, es saludable, que alejarte de gente que disminuye tu humanidad no es cruel, es autopreservación. Más importante, aprendí que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien es enseñarles cómo tratarte apropiadamente,
aun si esa lección viene a gran costo personal. El viaje no fue fácil o directo. Hubo retrocesos y conflictos. Momentos cuando patrones viejos amenazaban con reafirmarse. Momentos cuando el peso del dolor pasado hacía que el progreso hacia adelante pareciera imposible. Pero el amor real, no es derrotado por la dificultad, es fortalecido por ella. Cada desafío que enfrentamos juntos hizo nuestros lazos más fuertes en lugar de más débiles. Cada crisis que capoteamos probó que nuestro compromiso el uno al otro era genuino en lugar de condicional. Cada pequeña victoria, una conferencia exitosa de padres y maestros, una celebración de cumpleaños donde Mateo se sintió verdaderamente visto y valorado, una tarde tranquila cuando Ricardo eligió tiempo familiar sobre llamadas de negocios, reforzó la base que estábamos construyendo juntos. Ahora, mientras veo a Mateo prepararse para su último año de universidad, mientras veo a Ricardo encontrar significado y satisfacción en estar presente para la gente que ama, en lugar de solo ser exitoso en las métricas que la sociedad valora, mientras experimento el contentamiento profundo de una vida vivida con propósito y reconocimiento, entiendo que nuestra historia no es solo sobre el viaje de una familia de la ruptura a la sanación. Es sobre el poder del amor que se rehúsa a ser despedido o disminuido. Es sobre el coraje requerido para decir la verdad a gente que tiene poder sobre tu seguridad. Es sobre la paciencia necesaria para esperar justicia mientras continúas actuando con compasión. Es sobre la sabiduría de reconocer que a veces las batallas más importantes se pelean no con ira o resentimiento, sino con amor persistente e intransigente. Para cada mujer que ha amado al hijo de alguien más como si fuera suyo, que ha dado su corazón a gente que lo tomó por sentado, que ha sido despedida como solo la servidumbre, mientras proveía la base que mantiene a las familias unidas. Esta historia es para ti. Tu amor importa. Tu sacrificio tiene valor. Tu voz merece ser escuchada. Para cada persona que se ha sentido invisible en espacios donde su contribución era esencial, que ha sido hecha sentir agradecida por migajas cuando merecía abundancia, que le han dicho que sus expectativas eran demasiado altas cuando simplemente estaban pidiendo ser tratados con dignidad humana básica, eres vista, eres valorada y mereces mejor. Y para todos los que alguna vez se han preguntado si el amor es suficiente para superar la desigualdad sistemática, si la persistencia realmente puede triunfar sobre el perjuicio, si es posible mantener tu humanidad mientras peleas por tus derechos, sí, es posible. Requiere costo, pero es posible. El niñito que encontré llorando bajo esa escalera creció hasta ser un hombre que entiende que la riqueza sin amor es pobreza, que el éxito sin conexión es vacío, que tener todo no significa nada si no puedes compartirlo con gente que importa. Aprendió esas lecciones no de libros de texto o cursos de negocios, sino de ver adultos elegirse unos a otros, pelear unos por otros y comprometerse a aparecer unos para otros aun cuando era difícil. Aprendió que las familias no solo son creadas por biología o ley, son construidas por elección, sostenidas por compromiso y fortalecidas por la decisión diaria de valorar el bienestar del otro sobre tu propia comodidad. La mansión en la colonia del Valle aún está parada, aún perfecta desde afuera, aún reflejando el éxito y privilegio de sus dueños. Pero adentro, ha sido transformada de un museo de riqueza en un hogar lleno de amor. Los pisos de mármol ahora llevan las marcas de raspones de la vida real. Los candelabros de cristal iluminan momentos de alegría genuina, y la gran escalera donde nuestro viaje comenzó se ha convertido en un símbolo de ascensión en lugar de descenso. Y yo todavía estoy aquí, todavía cuidando a la gente que amo, todavía luchando por niños que necesitan defensores, todavía creyendo que el amor, persistente, paciente, intransigente, puede cambiar el mundo una familia a la vez. ¿Alguna vez te has encontrado amando al hijo de alguien más como si fuera tuyo? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre hablar por lo que es correcto y proteger tu propia seguridad? ¿Alguna vez te has alejado de una situación donde eras subvalorada, solo para descubrir que tu ausencia hizo a otros darse cuenta de tu verdadero valor? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo.
Comparte tu experiencia de amor que trasciende definiciones legales, de coraje que lo cuesta todo pero gana aún más, del largo viaje desde servicio invisible hasta familia reconocida. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta y suscríbete. Nos ayuda a alcanzar a otras mujeres que necesitan escuchar que su amor y sacrificio importan, que sus voces merecen ser escuchadas, que sus historias tienen valor. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de más historias de amor, pérdida, redención y el heroísmo silencioso de gente que cuida a otros. Puedes encontrarlo haciendo clic a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje del corazón. Gracias por ser testigo de la transformación del dolor en propósito, de separación en reunión, de una casa en un hogar. Gracias por creer que el amor, al final, realmente puede triunfar sobre todo lo que trata de disminuirlo. Hasta que nos encontremos otra vez en la siguiente historia. Recuerda que importas. Tu amor importa, y alguien, en algún lugar, necesita exactamente lo que tienes para dar.